buenos días, queridos amigos, bienvenidos de nuevo al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Un día cualquiera de estos salimos volando en alma, en espíritu, o, como estamos en el libro de Jacobo Greenberg, nos afecta un hipocampo magnético de otra galaxia. De hecho, ya hablé el otro día acerca de Paul Hellen, este ministro de Defensa de Canadá durante 1964 al 67, que en el 2005 se destapó y dijo, pues sí, yo tengo información porque me la han contado y además lo he visto, acerca de que hubo contactos directos entre extraterrestres y el gobierno norteamericano. Y incluso describió varios seres. El libro de Jacobo, como ahora me ha dado por escuchar y oír libros y audios acerca de los UFOs, ovnis de toda la vida, porque la verdad es que pensar que somos los únicos habitantes del universo, esto me recuerda como a creo que era Galileo Galilei, que le dijeron, no, es que el Sol, la Tierra es el centro del universo. Le dijeron, no, él dijo que no, que esto no es así. Le dijeron, pero bueno, tú tienes que decir que sí con la religión. Pues es muy parecido, me recuerda a esto. Y claro, después de leer a Jacobo un montón de sus libros con sus teorías sintérgicas y tantas otras cosas más, y este libro de ficción, pues es que a veces veo tantos paralelismos que digo, este Jacobo que desapareció de manera extrañísima, joder, pues igual es que sabía algo mucho, pero mucho. Porque normalmente cuando uno sabe mucho y cuenta mucho, pues normalmente lo que suele ocurrir es que se lo llevan para adelante, ¿no? Ya me entendéis, pero es que Jacobo desapareció. Y luego, tras ese documental de la vida de Jacobo, pues era muy intrigante porque se sabe que trabajó en universidades, que estuvo en relaciones con la CIA, en fin, todo un fregado interesante de ciencia ficción. Nos vamos hoy a la estructura, al laboratorio LESA, que es el que estaba sumergido ahí arriba, en el norte, en el polo norte, creo que era, y que son los únicos que se salvaron. Cuando el mutante murió, junto con los seres vivos de la Tierra, los habitantes de LESA se reunieron en el laboratorio y juraron jamás permitir la aparición de títulos, jerarquías ni desigualdades entre ellos y así educar a las futuras generaciones. Esto no es la primera vez que lo oímos porque hubo unas teorías hace unos años acerca del liderazgo en las empresas que en lugar de ser vertical era horizontal. No se lo cree nadie, pero Jacobo aquí nos quiere introducir a una posibilidad de que eso se dé después, claro, de un susto brutal en el que ha desaparecido pues el 100% de la Tierra, porque creo que quedaban 30 o 40 en este laboratorio. Nunca volverían a crear un gobierno con poder sobre los demás ni ninguna figura autoritaria alguna, llámese el emperador, rey, gobernador o mesías. Todo indicaba que ellos eran los únicos seres humanos vivos, no solo de la Tierra, sino de toda la Vía Láctea y posiblemente el universo entero. Durante varios años mandaron señales a la superficie, el universo entero no, porque sabemos que hay una influencia. De hecho, desaparecieron 49 planetas de la galaxia y fueron teletransportados a no sabemos dónde. Durante varios años mandaron señales a la superficie y a las profundidades con la esperanza de que algún sobreviviente las recibiera, pero nunca fueron contestadas. Sondearon el mar mediante su equipo automatizado y lo único que encontraron fueron cadáveres de peces en descomposición. Solamente en los abismos más profundos, como en el que se encontraban, hallaron vida y por fin se convencieron de que estaban solos. Se dedicaron entonces a explorar y a desarrollar tecnologías adecuadas para asegurar su supervivencia cuando llegara el momento de regresar a la superficie, que si os acordáis en el capítulo anterior era aproximadamente de 70 años. Gebron se despertó, ahora estamos en el interior del laboratorio. Gebron se despertó sobresaltado por una cognición y se apresuró a anotarla en un pequeño registro electrónico que siempre llevaba consigo. Debía hacerlo antes de que la vigilia borrara su memoria onírica y lo logró. Se trataba del siguiente movimiento del juego de ajedrez que el Brahmo sostenía desde hacía 3 meses. Delgado, imberbe, de un cráneo reluciente y solo adornado por una delgada peluca blanca, Gebron sonrió para sí mismo. Era una jugada genial, aparentemente inocua, pero si Brahmo caía en la trampa, conduciría a un jaque mate inescapable
en exactamente 36 movimientos más. Satisfecho consigo mismo, estiró los brazos y bostezó profundamente. El cuarto, que le servía de alcoba, se hallaba débilmente iluminado con una luz azulada y lo llenaba el zumbido lejano de los sistemas de oxigenación del complejo. Gebron era el científico de mayor edad de todo el LESA, pero internamente se sentía joven. Desde luego que ya había abandonado toda esperanza de volver a ver el sol, o la superficie terrestre, y no quedaba otra cosa que seguir alimentando una sensación de mismidad, ensimismamiento, que había aparecido en su pecho y que no exigía otra cosa más que silencio mental para crecer. Era lo más natural y completo que había experimentado en su vida y le permitía seguir vivo y repleto de significado. No creía en Dios ni una sobrevivencia después de la muerte, pero le otorgaba mayor importancia a sus pensamientos, excepto que estos se relacionaban con su sensación de presencia. Todo podía sacrificar menos eso, porque si lo hacía, su permanencia en Lesa se transformaría en una cárcel y el cotidiano trato con los demás en un tormento. En cambio, si mantenía su mente enfocada en la misteriosa luz localizada en el pecho, podía dedicarse a jugar ajedrez con Bracmo, ocupándose del cuidado de los cultivos hidropónicos y participar en las actividades sociales de Lesa con propiedad y disciplina sin pensar en el futuro o en el pasado. Conocía muy bien su propia mente y le aterraba la posibilidad de darle crédito porque era esta hipercrítica y matizada de las peores predicciones. Por ello, la mantenía a distancia, ejerciendo una vigilancia constante sobre sus flujos y reflujos, es decir, como una revisión total sobre sus pensamientos. Había descubierto que no valía la pena luchar contra ella y, por lo tanto, la dejaba deambular y vagar entre cientos de pensamientos, observándolos desde una perspectiva segura y constante. Esto es como la película de una mente maravillosa del creador o uno de los inventores de la teoría de los juegos, que la hace Russell Crowe, donde este personaje, que no recuerdo cómo se llama, veía cosas, veía personajes y al final llegó a la conclusión de que la manera de saber quiénes eran reales o no era haber llegado a la conclusión de los que un grupo de 3-4 que sabían que eran reales, y entonces les preguntaba cómo estaba con ellos y veía gente extra. ¿Tú ves el que yo veo? Y le decía no. Entonces él se reía, básicamente. Recordaba con pavor las ocasiones en las que se había dejado convencer por la realidad de un pensamiento y no quería repetir la sensación de falta de libertad que aquello le había proporcionado. Especialmente temía la soledad que el recuerdo de su esposa recientemente fallecida le provocaba. Se levantó de la cama y se dirigió al baño para ducharse. El desayuno se servía dentro de unos minutos y ya sentía un hambre saludable y caprichosa. Al salir se topó con Nadia, quien, como siempre, trotaba rápidamente a través de corredores como si algo muy importante le estuviese presionando. Nadia era una chica rubia de ojos verdes, extrañamente cercanos uno al otro, enmarcados en una cara robusta y ligeramente cuadrada. Su nariz recta y su cuerpo anguloso la hacían parecer atractiva y hasta bella de lejos, pero en la cercanía la belleza desaparecía para convertirse en algo mucho más interesante, una especie de misterio proveniente de quien sabe a qué profundidades puede llegar. Parecía como si algo o alguien de una potencia sublime la estuviese alimentando y quizá por ello siempre caminaba deprisa, aunque sin motivo aparente. Nadia saludó a Gebron con un beso en la mejilla y siguió su camino por el corredor, mientras éste la miraba alejarse presurosa y rodeada de su misterio. El comedor ocupaba un área octagonal en el complejo y 20 mesas con sus respectivas sillas lo llenaban, una por cada familia que habitaba en Lesa. Se turnaban para preparar los alimentos y servir las mesas. Nadie había aceptado dedicarse a la cocina en forma permanente y habían decidido que cada familia se hiciera responsable por periodos de una semana, ayudados por 2 robots. Gebron buscó con la mirada a su nieta Berenice. Le encantaba estar a su lado y mirar sus ojos enormes, despiertos y limpios. Berenice no conocía la Tierra, pues había nacido dentro de Lesa un año después del mutante. Tenía 20 años, pero su mentalidad era de un sabio de 80 y Gebron se quedaba boquiabierto al oírla. Berenice vivía en un presente total y sin preconcepción alguna. Cuando escuchaba a su abuelo, lo hacía con una intensidad y frescura totales, y Gebron sentía su interés y admiración por él
como una caricia deliciosa. La encontró en una mesa, colocada en una esquina, acompañada de sus amigos, Leisa, Miendil y Vatric. En otra mesa, los discípulos de Juner, Nosum, Rebeca, Maritza y Londrek desayunaban plácidamente. Gebrón decidió acompañar a su nieta. Se acercó lentamente a su mesa y al hacerlo se dio cuenta de que discutía acaloradamente y trató de adivinar, se trataba de Miendil, quién era considerado un genio por todos, aunque tenía fama de desorganizado. Se le ocurrían las cosas más inverosímiles, y oírlo hablar era como estar frente a una mente totalmente impredecible. Solamente Leisa parecía comprenderlo, y era claro para todos que ella se hallaba profundamente enamorada del muchacho y que éste la correspondía. Vatric era un enigma y nunca se sabía si lo que decía era en serio o solo un producto de su acelerada mente, que a veces se manifestaba en una verbalización casi delirante. Poseía rasgos interesantes y un pelo totalmente chino y oscuro. Gebrón alcanzó a oír lo que decía Miendil y no pudo reprimir una sonrisa al escucharlo. Nada es real excepto el observador, y puesto que yo los observo, soy yo quien definió su existencia. Si dejo de observarlos, morirían. Berenice miraba a Miendil con asombro e irritación. ¿Cómo te atreves a suponerte responsable de mi existencia? Miendil iba a responder cuando vio a Gebrón y, adivinando sus intenciones, lo invitó a sentarse. Escuché lo que decíais y me pareció demasiado lógico y por ello endeble, le dijo el anciano en un tono paternal. Berenice se sonrojó al oír al hablar a su abuelo y abrió los ojos asustada por un súbito estornudo de Vatric. Endeble implica dualismo, contestó Miendil. Lo doble es débil, es endeble, pero lo que yo digo no es así, al contrario. Vatric se acarició el cabello y volteó a ver a Berenice y luego a Gebrón. Cerró los ojos, los abrió y enseguida dio un manotazo sobre la mesa que volvía a sobresaltar a Berenice. Si lo que dices fuera cierto, le dijo en un tono irónico a Miendil, al cerrar mis ojos todos ustedes deberían de haber muerto y he aquí que seguimos vivos. Bah, tú estás reduciendo al absurdo mi afirmación. Yo no me refiero a una observación concreta, dijo Miendil. Entonces, ¿a qué te refieres?, le preguntó Leisa con un interés genuino. Me refiero, empezó diciendo Miendil, me refiero a olvídenlo, no vale la pena. Entonces, ¿qué vale la pena?, preguntó Berenice. Poder salir de aquí vale la pena, dijo Vatric con un dejo de impaciencia. Gebrón se levantó al ver entrar a Brahmo al comedor. Se despidió de los jóvenes y al acercarse a su contrincante en el ajedrez le dio una palmada sonora en la espalda. Te tengo una sorpresa, mi querido amigo, le dijo con ojos chispeantes como si estuviera tramando una travesura. Lo tomó de la mano y lo condujo a la biblioteca donde estaba instalado el tablero cuadrangular y sobre él las piezas de la misma posición en la que se las habían dejado semanas atrás. Brahmo observó la jugada de Gebrón y pidió dejarlo solo mientras la estudiaba. Viejo bribón, pensó Gebrón al salir de la biblioteca. Sabe ya que es una trampa y seguramente frustrará mi genial estrategia. Nadie apareció de nuevo en el corredor con la misma prisa que antes, pero ahora Gebrón no se pudo refrenar y la detuvo en seco. ¿Qué es lo que te tiene tan apresurada? Nadia lo miró con sus ojos verdes y después bajó la vista. No lo sé, es algo que me impulsa a estar activa todo el tiempo y no quiero saber la razón. Gebrón se hizo a un lado y la dejó pasar. Aquí voy a parar en este capítulo, que es una introducción a cómo es el instituto, este laboratorio, sumergido bajo el agua, obviamente sumergido, en el que se empiezan a hablar de esas 30 familias, 20 familias, cómo es la vida, qué ocurre, a qué se dedican, con gente que ha nacido en el instituto, es decir, bajo el agua, que no sabe ni siquiera lo que es la tierra, porque lo sabe por conocimiento, pero no por realidad de haberla tocado. La tierra me refiero a la superficie. Y nos preparamos ya para un siguiente capítulo en el cual ya empieza a existir el pensamiento del futuro, la preparación del futuro, cuál va a ser el futuro, qué vamos a hacer en el futuro, qué vamos a proyectar, vamos a salir, no vamos a salir, cuál es la idea. Os envío un abrazo, os dejo con Jacobo Grinberg otra vez.
Que tengas un excelente día. Hasta mañana.